Fueron unos inadaptados, unos rebeldes arrogantes. Cada uno de ellos concibió una nueva idea del cosmos. Aristóteles, Galileo Galilei, Newton y Einstein. Ellos tuvieron una vida agitada, cargada de grandes triunfos y humildes fracasos. ¿Quiénes eran esos genios rebeldes y qué secretos escondían en sus mentes para permitirles concebir lo inconcebible y poner de manifiesto la belleza y singular del universo? Aristóteles, nacido en Estagira, Macedonia, en el 384 a.C., hijo de Nicómaco, médico de Amintas II, viajó a Atenas con 17 años con intención de asistir a la Academia de Platón. Aristóteles fue discípulo suyo y de otros pensadores como Eudoxo, durante los 20 años que estuvo en la Academia. Al fallecer Platón en el año 347 a.C., viaja a Asos, ciudad de Asia Menor en la que gobernaba su amigo Hermías, al que sirvió como asesor, casándose además con su sobrina e hija adoptiva Pitia. Tras ser ejecutado Hermías a manos de los persas en el 345 a.C., Aristóteles se trasladó a Pela, capital de Macedonia, donde fue tutor del hijo menor del rey, Alejandro, que sería después conocido como Alejandro III el Magno, en el año 335 a.C. Al acceder Alejandro al trono, Aristóteles volvió a Atenas y fundó su propia escuela, el Liceo. Como gran parte de los debates que se desarrollaban mientras paseaban por el Liceo, el centro fue conocido como Escuela Peripatética. Resumió todo el saber de su época, brilló especialmente en las ciencias naturales descriptivas. Fue autor de la primera clasificación de los animales, padre de la anatomía comparada y maestro de otros científicos como el botánico Teofrasto, su sucesor en el Liceo. Rechazó la teoría atómica de Demócrito y sostuvo que la materia se origina en la mezcla de 4 propiedades fundamentales: caliente, frío, húmedo y seco, que se combinaban entre sí para dar lugar a los 4 elementos o esencias: tierra, agua, aire y fuego, a los que añadió un quinto, la quinta esencia o éter, que formarían los cuerpos celestes. Demostró por varios métodos la esfericidad de la Tierra y sostuvo que ésta está situada en el centro del universo. Es el primero en clasificar las ciencias, que dividió en teóricas, por ejemplo, matemáticas, física y metafísica; prácticas como la ética, política y economía; y poéticas como la retórica. En esta clasificación no se incluye la lógica, descubierta por él, pues es el instrumento para el recto discurrir en todas ellas. También inventó el silogismo, instrumento fundamental del pensamiento occidental. Aristóteles escribió libros de divulgación, de los que solo se conservan fragmentos y otros de notas, para el círculo de sus iniciados, de los que quedan 47. La edición de Andrónico de Rodas es la base del Corpus Aristotelicum, tal como ha llegado a nosotros, que se compone de los siguientes títulos o colecciones: Organón, Física del cielo, de la generación y la corrupción, Meteorología, Metafísica, Historia de los animales, de los movimientos de los animales, de la generación de los animales, Política, el alma, Moral a Nicómaco, Moral a Eudemo, Retórica, Poética y Parva Naturalis. Aristóteles murió en la isla de Eubea en el 322 a.C. por causas naturales. Galileo Galilei nació en Pisa el 15 de febrero de 1564. En 1581, Galileo ingresó a la Universidad de Pisa, donde se matriculó como estudiante de medicina por voluntad de su padre. 4 años más tarde, sin embargo, abandonó la universidad sin haber obtenido ningún título, aunque con un buen conocimiento de Aristóteles. Tras dar algunas clases particulares de matemáticas en Florencia y en Siena, trató de obtener un empleo regular en las universidades de Bolonia, Padua y en la propia Florencia. En 1589 consiguió por fin una plaza en el estudio de Pisa. En Padua tuvo ocasión Galileo de ocuparse de cuestiones técnicas como la arquitectura militar, la castrametación, la topografía
y otros temas afines de los que trató en sus clases particulares. De entonces datan también diversas invenciones, como la de una máquina para elevar agua, un termoscopio y un procedimiento mecánico de cálculo que expuso en su primera obra impresa, Le Operazioni del Compasso Geometrico e Militare, en 1606. En julio de 1609, de visita en Venecia, Galileo tuvo noticia de un nuevo instrumento óptico que un holandés había presentado al príncipe Mauricio de Nassau. Se trataba del anteojo cuya importancia práctica captó Galileo inmediatamente, dedicando sus esfuerzos a mejorarlo hasta hacer de él un verdadero telescopio. Aunque declaró haber conseguido perfeccionar el aparato merced a consideraciones teóricas sobre los principios ópticos que eran su fundamento, lo más probable es que lo hiciera mediante sucesivas tentativas prácticas que a lo sumo se apoyaron en algunos razonamientos muy sumarios. En diciembre de 1609 y en enero de 1610 Galileo realizó con su telescopio las primeras observaciones de la Luna, que demostraban su comunidad de naturaleza con la Tierra. Las tesis aristotélicas tradicionales acerca de la perfección del mundo celeste exigían la completa esfericidad de los astros, quedaban puestas en entredicho. El descubrimiento de 4 satélites de Júpiter contradecía por su parte el principio de que la Tierra tuviera que ser el centro de todos los movimientos que se produjeran en el cielo. En cuanto al hecho de que Venus presentara fases semejantes a las lunares que Galileo observó a finales de 1610, le pareció que aportaba una confirmación empírica al sistema heliocéntrico de Copérnico, ya que éste estaba en condiciones de proporcionar una explicación para el fenómeno. Ansioso de dar a conocer sus descubrimientos, Galileo redactó a toda prisa un breve texto que se publicó en marzo de 1610 y que no tardó en hacerle famoso en toda Europa, el Siderus Nuncius o mensajero de los astros, que es el sentido que Galileo años más tarde dijo haber tenido en mente cuando se le criticó la arrogancia de atribuirse a la condición de embajador celestial. En su retiro Galileo consiguió completar la última y más importante de sus obras, los Discorsi Demonstratione Mathematiche intorno a due Scienze, publicado en Leiden por Louis Elsevier en 1638. En ella, partiendo de la discusión sobre la estructura y la resistencia, Galileo sentó las bases físicas y matemáticas para un buen análisis del movimiento, que le permitió demostrar las leyes de caída de los graves en el vacío y elaborar una teoría completa del disparo de proyectiles. En la madrugada del 9 de enero de 1642, Galileo falleció en Arcetri, confortado por 2 de sus discípulos, Vincenzo Viviani y Evangelista Torricelli, a los cuales se les había permitido convivir con él los últimos años. Sir Isaac Newton nació el 4 de enero de 1643 en Wolsterpe, Lincolnshire, Inglaterra. Fue un físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés, autor de los principios matemáticos de la filosofía natural. Newton era un tipo estrafalario, refractario a todas las alegrías de la vida, frío, sin la menor aventura en su larga existencia, un hombre que no comió con placer una sola vez, sino que se sumergía con obstinación de la mañana a la noche en sus problemas, ya que desperdiciaba el 70% de su energía en estudios y cálculos. La normalidad de su carácter se demuestra además en su temor a los plagios y controversias completamente impropio de su genio, por lo que redactó sus trabajos de un modo difícil para que sus adversarios no pudieran entenderlos. El muchacho de 22 años, recluido durante la peste en la granja de su madre, creó allí el cálculo integral y diferencial, es decir, el método para calcular los movimientos variados, como el de la caída de una piedra, dividiéndolos en partes infinitamente pequeñas. Las meditaciones acerca de la caída de una manzana le llevaron al concepto de centro de gravedad, lo que no es una leyenda como se piensa con frecuencia, sino que él mismo lo ha relatado. Con ello encontró el punto de Arquímedes para abordar el problema de la atracción, en cuya busca se afanaron en vano sus contemporáneos. Newton no es el descubridor del peso ni el creador de la ley de la gravitación, pero al introducir el concepto de centro de gravedad fue el primero que pudo establecer cálculos exactos, con lo que descubrió que la fuerza de atracción es efectivamente, como se sospechaba, la forma de la energía que sostiene y mueve los astros en el espacio. Gracias a esta idea que demostró matemáticamente en ejemplos concretos, creó, como él mismo manifestaba orgullosamente, the frame of the system of the world, y unió, lo que es otra hazaña genial, todas las masas desde las piedras a las estrellas, en un todo ligado por la gravitación, el universo.
El concepto del mundo con el que trabajamos hoy en día como si fuera algo evidente, es una creación de Newton. Fue respetado durante toda su vida como ningún otro científico y prueba de ello fueron los diversos cargos con el que se le honró. En 1689 fue elegido miembro del Parlamento, en 1696 se le encargó la custodia de la Casa de la Moneda, en 1703 se le nombró presidente de la Royal Society y finalmente en 1705 recibió el título de Sir de manos de la reina Ana. Padeció durante sus últimos años diversos problemas renales, incluyendo atroces cólicos nefríticos, sufriendo uno de los cuales moriría, tras muchas horas de delirio. La noche del 31 de marzo de 1727 fue enterrado en la abadía de Westminster junto a otros grandes hombres de Inglaterra. Albert Einstein, físico alemán nacionalizado estadounidense, premiado con un Nobel, famoso por ser el autor de las teorías general y restringida de la relatividad, por sus hipótesis sobre la naturaleza corpuscular de la luz. Es probablemente el científico más conocido del siglo XX. Nació el 14 de marzo de 1879 en Württemberg, Alemania. A la edad de 15 años, cuando su familia se trasladó a Milán, Einstein abandonó la escuela. Pasó un año con sus padres, viajó a Suiza, donde terminó los estudios secundarios e ingresó en el Instituto Politécnico Nacional de Zúrich. Durante 2 años, Einstein trabajó dando clases particulares y de profesor suplente. En 1902 consiguió un trabajo estable como examinador en la oficina suiza de patentes en Berna. En 1905, conocido como el Año Milagroso, publicó 5 trabajos en los Annalen der Physik. El primero de ellos le valió el grado de doctor por la Universidad de Zúrich y los 4 restantes acabaron por imponer un cambio radical en la imagen que la ciencia ofrece del universo. De estos, el primero proporcionaba una explicación teórica en términos estadísticos del movimiento browniano y el segundo daba una interpretación del efecto fotoeléctrico basada en las hipótesis de que la luz está integrada por cuantos individuales, más tarde denominados fotones. Los 2 trabajos restantes sentaban la base de la teoría restringida de la relatividad, estableciendo la equivalencia entre la energía de una cierta cantidad de materia y su masa, en términos de la famosa ecuación E igual a mc al cuadrado, donde c es la velocidad de la luz, que se supone constante. El pequeño Albert fue un niño quieto y ensimismado que tuvo un desarrollo intelectual lento. El propio Einstein atribuyó a esa lentitud el hecho de haber sido la única persona que elaborase una teoría como la de la relatividad. Un adulto normal no se inquieta por los problemas que plantean el espacio y el tiempo, pues considera que todo lo que hay que saber al respecto lo conoce ya desde su primera infancia. Yo, por el contrario, he tenido un desarrollo tan lento que no he empezado a plantearme preguntas sobre el espacio y el tiempo hasta que he sido mayor. Murió el 18 de abril de 1955 en Princeton, New Jersey, Estados Unidos.